Como cantaba Rubén Blades, ¿se acuerda de esa cumbia que hablaba de que había una muchacha de plástico, un hombre de plástico, una pareja de plástico? Esta metáfora la utiliza como un llamado de atención para que no nos enfoquemos en las cosas de plástico del mundo, en otras palabras, ¿no? Cosas que no tienen tanta importancia, cosas que pasan, cosas que son temporales y no tienen más valor que la propia utilidad para lo cual fueron hechas. Rubén Blades nos habla de que vivimos en un mundo consumista y desechable, por eso utiliza la metáfora del plástico. Y se enfoca, un mundo que se enfoca en las cosas que vamos comprando, en las cosas que vamos teniendo, que vamos acumulando. Me recuerda mi abuelo, que en paz descanse, hay una anécdota con él muy bonita, que la recuerdo con mucho cariño y graciosa, sobre que siempre sucede que el hombre generalmente es el que acumula muchas cosas porque siempre dice que las va a utilizar en algún momento, generalmente. Y entonces pasó un señor como estos que compran cosas usadas por el barrio y mi abuelo tomó sus cosas para ir a vendérselas. Y mi abuela muy contenta porque dijo, por fin se va a desocupar de todas estas cosas. Sorpresa de ella, que al final mi abuelo terminó comprándole a este señor las cosas y al final se trajo el doble de cosas, al final se llenaron de más cosas. Bueno, así somos nosotros en la naturaleza humana. Nos enfocamos mucho en lo que tenemos. Un reloj, un par de zapatos, un carro, una casa. Parece que estas cosas son las cosas que nos definen y nos dan un estatus social y una importancia. Pero ¿quién valora una bella amistad, por ejemplo? ¿Quién valora una bella amistad? ¿Quién valora un matrimonio basado en una bella confianza que se tiene el uno con el otro? ¿Quién valora una conversación íntima que puede tener un padre con un hijo? Las relaciones son importantes y lo cierto es que son mucho más importantes que las cosas que podemos comprar. Las relaciones. De hecho, Dios nos muestra una hermosa relación que tiene con su Hijo. Y esa relación es la que nos ayuda a entender la naturaleza de estos dos seres eternos, así como también su plan de salvación. ¿Cómo es la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo? ¿Cómo se relacionan ellos con nosotros? Es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Vamos a responder estas preguntas y vamos a hablar algo relacionado con la dimensión espiritual en la cual nos conectamos con ellos. El título del mensaje de hoy es La relación que nos une. La relación que nos une. Hemos mencionado varias veces antes de Pascua, hemos estado estudiando mucho sobre la parte teológica de la naturaleza de Jesús, de Dios, el Padre también, y también hemos hablado de las misiones que ha tenido Jesús. Una de ellas era dar a conocer al Padre, dar a conocer al Padre. En las Escrituras hebreas, o entiéndase como el Antiguo Testamento, se manifiesta principalmente un solo ser. Un solo ser. Yo soy el que soy, le dice a Moisés. Yo soy el Padre, el Dios que es de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy pocas veces leemos algo como lo que nos dice el rey David. No vayan aquí, se los voy a leer en Salmo 110, versículo 1. El Eterno dijo a mi Señor. Muy pocas veces leemos esto en el Antiguo Testamento. Es decir, dos seres que se empiezan a revelar poquito a poco. De hecho, el apóstol Pedro en el día de Pentecostés cita a Salmo 110.1 cuando, hablando le dijo el Señor a mi Señor, hablando de estos dos seres. Esto está en Hechos 2, 34 al 35. Claro, para aquel entonces, desde Salmos hasta el libro de los Hechos y la iglesia primitiva, en el día de Pentecostés, ya los apóstoles habían recibido varias instrucciones de Jesús, incluso estos 40 días que Jesús estuvo enseñándole muchas cosas.
y después llegó el día de Pentecostés. Vamos a Juan capítulo 14, nuestra primera escritura. Juan capítulo 14 y versículo 7. Vamos a leer solamente el 7. Versículo 7 dice de Juan: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hablando de esta misión de Jesús. Vamos al versículo 10, versículos 10 al 12. Versículos 10 al 12. Hablándole aquí a Felipe, ¿se acuerdan esta conversación? Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Para los apóstoles, uno algunas veces no lo concibe, pero para los apóstoles el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios y estaba al frente de ellos es una revelación como un balde de agua. Era algo muy impactante, que ellos fueron poco a poco entendiendo la revelación de la identidad de Jesús como el Mesías que hablan las Escrituras, el Hijo de Dios. Y su Padre también es nuestro Padre. Y de la misma manera, y de la misma impactante manera, vemos que Jesús también nos habla no solamente de Él y su Padre, sino que nos habla de la relación que tienen ellos. De la relación que tienen ellos. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. No es sino, ¿acaso esta frase una clara manifestación de la cercanía entre estos dos seres? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Recuerden que no solamente tenemos que identificar a los seres divinos como el Padre y el Hijo, sino que lo que estamos buscando en esta gran parte del mensaje, esta primera parte, estamos viendo cómo ellos se relacionan, cómo ellos se han relacionado. Es clave para comprender el potencial humano que todos tenemos, que eventualmente podemos ser parte de esa relación. Ahí vamos a ir, podemos ser parte de esa relación. Y tenemos que leer a Juan 1:1, vamos acá. Si hablamos de la relación entre estos dos seres. Vamos a Juan 1:1. Vamos a leer del 1 al 3. En el principio, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Solo estos 3 versículos que están cargados de teología también nos están diciendo la relación que ellos tuvieron y que han tenido y que van a tener. Indiscutiblemente hay una relación muy estrecha entre el Verbo y Dios. 2 seres. No vemos nadie más aquí que 2 seres. Eso es importante por la segunda parte que vamos a hablar ahora. No hay más de 2 seres. Recordemos que cuando Juan 1:1 al 3 habla de, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, ese era es un indicativo en el griego de la relación entre uno y otro, de estarse mirando. No estaban de espalda mirando cada uno por su lado, sino que se están mirando de cara a cara. Eso es lo que nos habla el griego, de lo que significa esa palabrita. Entonces hay una relación muy importante aquí. Esta relación tan estrecha e íntima ha existido desde antes de que existiera
el tiempo. ¿Podemos imaginarnos eso? Antes de que el tiempo existiera, ya estaba esta relación. Antes de que la materia existiera, ya estaba el Verbo y Dios. Veamos algo más sobre el Verbo. Vamos a Juan 1, pero versículo 14. Podemos leer varias partes de estos versículos, pero veamos aquí algo del Verbo. ¿Quién es este Verbo tan intrigante que puede resultar? Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. No fue creado. Ojo con esto. Fue hecho. Esto es importante. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Verbo no fue un ser creado, sino que fue hecho carne y desde entonces es revelado como el Hijo de Dios. Su nombre cambia y se va revelando ahora de otra manera. Ya no como el Verbo de Juan 1:1, sino que como el Hijo de Dios, porque fue engendrado por el poder del Espíritu Santo de Dios en el cuerpo del vientre de María. Fue engendrado por Dios. En ocasiones reflexionamos en este proceso de la relación, en cuanto a la humildad y la obediencia de Jesús, de haberse hecho carne. Pero también, como estamos hablando de la relación, tenemos que considerar que esto de ser hecho carne es un claro indicativo también respecto a la relación estrecha entre el Padre y el Hijo, o al Verbo antes de que se convirtiera en el Hijo. Porque hay una confianza entre ellos. Eso es lo que estamos tratando de ver. Una confianza entre ellos. Vamos a Filipenses, capítulo 2, hablando de confianza. Filipenses, capítulo 2 y versículos del 6 al 8. Estamos viendo este Verbo hecho carne y que nos está diciendo que hubo una confianza muy plena y muy bonita y profunda entre estos dos seres, como lo vimos en Juan 1:1. Dice versículo 14 de Filipenses 6. Filipenses 2, versículos 6 al 8, Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten que hay una voluntad de Jesús de haber hecho todo lo que acabamos de leer. No dice que Dios el Padre lo obligó o lo amenazó. Jesús hizo todo esto de manera voluntaria, porque había una confianza entre ellos dos. Ese es el punto aquí. Todos hemos vivido, y aunque no nos acordamos, la fragilidad de ser engendrados en el vientre de nuestras madres y después de nacer fuera del vientre, siendo seres muy frágiles, muy delicados. Cristo voluntariamente nació como un bebé, frágil y delicado. Recuerden que lo querían matar. Herodes no quería ningún rey más que él, en su manera tan satánica de pensar. Y supo que había nacido el rey. Entonces dijo, hay que darle muerte. Todos los niños menores de 2 años allá, a morir. Una matanza terrible. Y tuvieron que arrancar de este lugar los padres de Jesús. El Verbo, al cambiar de forma, ojo con esto, el Verbo al cambiar de forma no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios, porque la Escritura habla de que fue Dios en la carne. Lo que hizo el Verbo fue hacerse carne
y se despojó ¿de qué? De la gloria que tenía con Dios el Padre en el cielo. Imagínense la gloria de un ser divino decir, me voy a despojar un rato de esta gloria y me voy a hacer un siervo, como un ser humano, sujeto a la muerte, sujeto al sufrimiento, a los problemas, a comer, a dormir, a cansarse. Esto es una confianza absoluta y plena en el Padre. Cristo sabía que volvería a recibir esta gloria una vez que cumpliera su misión. Vamos a Juan 17:5. Yo sé que se están acordando de este versículo. Y aquí hacemos una conexión interesante sobre esto de despojarse a sí mismo, despojarse de su gloria, porque sabía que se iba a regresar cuando él cumpliese esta misión. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta bella oración de Jesús que intercede por nosotros y le habla al Padre y le está pidiendo algo aquí muy interesante. La palabra aquí de mundo, que es cosmos, no está hablando del planeta Tierra. ¿Saben de qué está hablando? De todo el universo, de todo lo creado. Ahí está Juan 1:1. Antes de que el tiempo, la materia existiese, estaba la relación entre el Verbo y Dios el Padre. Volvemos a ver esta estrecha relación de Juan 1:1 en este punto. Hay otro rápido ejemplo, no me quiero detener mucho acá, sino que también hay otro ejemplo bonito en cuanto a la confianza de Jesús. ¿Qué es lo que dijo minutos antes de morir? Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Ahí está una confianza también, a pocos minutos, segundos de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Cristo murió y estuvo muerto por 3 días y 3 noches, pero fue resucitado, tal como el plan perfecto se había contemplado. Fue presentado al Padre, ¿se acuerdan? El estudio de la semana pasada fue presentado como esta gavilla mecida y volvió a tener la gloria que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Entonces podemos ver de muchas maneras, en varios ejemplos, esta relación entre estos dos seres, una relación muy estrecha, muy íntima, una relación amorosa. Esa es la relación que tienen ellos. Ahora, ¿qué relación hay entre el Hijo y nosotros? Estamos hablando de relaciones. ¿Qué relación tiene el Hijo con nosotros? Vamos a Hebreos, capítulo 2. ¿Cómo se relaciona Él con nosotros? Esto lo leímos hace poco. Vamos a comenzar en el versículo 11 y vamos a detenernos en el 18. Dice Hebreos capítulo 2 y versículos 11 al 18, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto lo estábamos viendo en Salmos 22, ¿se acuerdan? Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí estamos nosotros, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí vemos en resumidas cuentas esta misión de Jesús, al morir, de esta victoria, de liberarnos, de destruir el imperio de la muerte. Solamente Jesús fue capaz de hacer esto. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahí está eso, el verbo hecho carne, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote
en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí tenemos en resumidas cuentas que Jesús es el único capaz de hacer lo que hizo. No hay más. Esto es importante dejarlo ahí considerado por lo que vamos a hablar en la segunda parte. Ya estamos a punto de llegar. Habíamos leído en Juan 1:14 que el Verbo, Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros. Este Creador, el Verbo, por el cual todas las cosas fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho, si no hubiese sido por Él, sería hecho. Este Creador vino a vivir en el mundo creado por Él y vino a compartir y hacerse como uno de los que fueron creados. Su misión para con nosotros era, como lo leímos, lograr la victoria de la muerte, nuestro enemigo. ¿Cómo lo logró? Bueno, muriendo por nosotros. Nos consideró como sus hermanos. Y hay otra palabra también que nos describe. Vamos a Juan 15. Estamos hablando de la relación de Jesús con nosotros. Juan 15, 13 al 15. Juan capítulo 15 y versículos 13 al 15. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto fue bastante cerca de lo que fue la crucifixión. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos o esclavos, ¿se acuerdan? Duolos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Esto de nuevo tiene que ver con la relación que Él tuvo con nosotros, con su iglesia, con los apóstoles. Una relación de bastante confianza. Cristo estuvo con ellos de manera estrecha, les dio a conocer estos misterios divinos, les enseñó día y noche principios que ya estaban como olvidándose dentro de la comunidad judía. Viajó, durmió, comió con ellos, fue muy amoroso. Tan amoroso fue con ellos que murió por ellos y por todos nosotros, no solamente por ellos. Jesús dio su vida por sus amigos y eso establece una relación muy estrecha entre Jesús y nosotros, como hermanos, como amigos. Vamos al tercer punto de las relaciones. Nuestra relación con el Padre por medio del Hijo. Ya vimos la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, la relación entre el Hijo y nosotros, y ahora la relación entre el Padre, que tenemos nosotros con el Padre, por medio del Hijo. Vamos a Juan 17, estábamos aquí en Juan, vamos al capítulo 17 y vamos a leer versículos 20 al 23. Esta es la oración intercesora, ¿no? Dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahí tenemos las palabras de esa relación estrecha, de yo en ti y tú en mí, que leímos con la respuesta a Felipe. Dice, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aquí está la relación perfecta o el plan de Dios con nosotros por medio de su Hijo.
nos muestran el objetivo de la misión de Cristo sobre esta tierra, la cual podemos hablar de aquí, que era que seamos nosotros unidos entre nosotros por la gloria del Hijo manifestada en la tierra. También habla de la unidad entre nosotros como el cuerpo de Jesús, como este pan sin levadura que comimos hace poco. Entonces ahí tenemos una unidad entre nosotros por la gloria del Hijo manifestada en la tierra. Otro punto, que tenemos que ser unidos en Cristo para ser uno. Y tercero, unidos en ellos. Esto está relacionado entre nosotros y los dos seres. Unidos en ellos, Dios Padre y Dios el Hijo, para que todos seamos uno. Entonces el ejemplo de Dios el Padre y Dios el Hijo, de ser uno, tenemos que heredarlo, tenemos que imitarlo para ser con Cristo y con Él también uno. Esa es una relación, es una manera de entender el plan de Dios por medio de la relación que tienen ellos y de la relación que nosotros tenemos que tener entre nosotros y con ellos para que todos seamos uno. La relación que tiene Dios el Padre y Dios el Hijo, escuchen bien, no es cerrada. No es allá ellos y yo estoy por acá y soy un ser humano y soy polvo y me voy a morir. Pero voy a ser una buena persona. La relación de ellos no es cerrada. El plan de Dios fue abrir esta relación para que más personas ingresaran. Eso es lo que acabamos de ver ahora en esta primera parte. Para que más personas, seres, individuos, hijos de Dios, fueran parte de esta familia. Ese es el plan de Dios. ¿Y cómo se echó a andar todo esto? Bueno, con la venida del Verbo hecho carne a la tierra. Su muerte y su resurrección. Abriendo el velo en dos. Y todo lo que ya hemos venido conversando. Esta otra parte del mensaje, ya habiendo asentado el tema de las relaciones, me gustaría enfocarnos ahora en qué es lo que nos une, qué es lo que nos conecta con Dios el Padre y Dios el Hijo. Hubo un hombre, que lo describe en las Escrituras, que se interesó en la obra milagrosa de Jesús cuando comenzó su ministerio ahí en Galilea. Aparentemente este hombre estaba muy desconcertado porque fue instruido en una comunidad muy celosa, basada en la ley de Dios y en las tradiciones de hombres. Y esta comunidad veía como un enemigo o como una competencia a Jesús. Entonces no era compatible con esta comunidad. Pero Nicodemo quiso reunirse con Jesús y quiso hacer unas preguntas de noche. No era a plena luz del día, era algo como bastante privado. Y Nicodemo no era cualquier hombre, era uno de los, ¿cómo se dice?, los meros de los judíos. Él estaba tan estructurado su manera de pensar en cuanto a la ley judía, a las tradiciones orales, etcétera, etcétera, que no pudo entender cuando Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Entonces Nicodemo dice, pero ¿cómo es eso posible? Siendo ellos expertos en la ley de Dios. ¿Qué le responde el maestro? Frente a la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede entrar en el vientre de su mamá otra vez? ¿Cuál era el problema de Nicodemo? Bueno, Cristo amorosamente le responde con una analogía muy interesante. Vamos ahí a Juan, capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 8. Estamos viendo ya
desarrollando el tema de qué es lo que nos une, cómo nos relacionamos, por medio de qué, con Dios el Padre y Dios el Hijo. Y aquí Jesús le habla algo muy, muy interesante. Versículo 8 de Juan 3. Juan 3, versículo 8. Y le dice Nicodemo, mira, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una respuesta muy sencilla, pero muy compleja de digerir si se tiene el pensamiento de Nicodemo, según su instrucción o su vocación. Jesucristo aquí se está refiriendo a que hay algo más allá de nuestras narices, unas más grandes, unas más chicas, narices que vemos y palpamos. Hay algo más allá, hay algo que es real, que se percibe y que no es tan fácil de explicar. Por eso usa la analogía del viento. Es en esta dimensión donde se encuentra la respuesta a la interrogante de Nicodemo. ¿Cómo es posible nacer otra vez? ¿Hablaba Jesús de nacer físicamente en la carne? Claro que no. Jesús hablaba de nacer del Espíritu. El verso 3 aquí dice que esta es la única manera para llegar a ver el reino de Dios. Ahí está asentada una respuesta sencilla, pero que estamos aquí empezando a desarrollar en esta área, en esta dimensión, que no es física. Dice Juan 4:24 que Dios es espíritu y que debemos adorarlo que en espíritu y en verdad. Este es el canal para encontrarlo, en espíritu y en verdad, para establecer una relación con Él. Vamos a Hebreos capítulo 11. Estamos hablando aquí sobre cómo nos relacionamos con Dios, qué es lo que nos une, ya que ellos tienen una relación basada en la confianza absoluta. Hebreos capítulo 11, vamos a leer solamente el versículo 6. Vamos a avanzar más rápido. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es uno de los conceptos que está muy bien definido en las Escrituras. Y está en este capítulo, el capítulo de la fe. Y su definición es congruente con la dimensión espiritual que le responde a Nicodemo Jesús, en la cual podemos llegar a conocer a Dios. Porque la fe se ve con los ojos, se toca, se ve en alguna forma, se huele, se gusta, se palpa. Claro que no. La fe es la confianza en aquello que creemos, que es tan real que es como si estuviera aquí. Esa es la confianza con Dios, que tenemos tanta seguridad de que existe, pero no lo vemos, no lo palpamos, no lo tocamos, no lo gustamos. Es tan real que no lo sentimos por nuestros 5 sentidos, sino que es a través de eso, de esa dimensión espiritual. Eso es lo que nos une con Dios y con el Hijo. Dios y el Hijo y nosotros y ellos.
esta relación estrecha que ellos tienen y que quieren que nosotros tengamos entre nosotros y con ellos, está basada en la confianza, en nuestra creencia de que ellos son reales. Son una familia que planeó incorporar más individuos y que desean compartir todo lo que han hecho con nosotros. ¿Creemos todo esto? Ese es el punto inicial para relacionarse con Dios. Ahí comienza, porque ya no es tocar algo, sino que es creer en eso. Hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Hay que buscarlo en fe. Habíamos dicho que el mundo no valora las relaciones al principio, sino las cosas. Hasta aquí hemos hablado de la relación de los seres divinos y de la relación entre nosotros y de nosotros con ellos. Hemos estado hablando de este punto. Nosotros somos carne y sangre. No podemos unirnos a Dios para estar en su reino, como es su plan. Hoy día no podemos hacerlo, como dice 1 Corintios 15. Somos carne y sangre, no podemos heredar el reino de Dios, no podemos entrar en el reino de Dios. Pero hay algo que podemos hacer en el camino hacia el reino de Dios. ¿Qué podemos hacer? Podemos recibir un sello distintivo. Algo que nos ayude a estar conectados en la frecuencia espiritual y no en la frecuencia terrenal. Algo que nos ayude a conectarnos, relacionarnos con Dios por medio del Hijo. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 1 y versículos 21 y 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras? O arrabón, que podría entenderse una palabra antigua. Esto es aquel depósito de dinero que se entregaba por adelantado para cerrar un trato. Esas son las arras. Pablo utiliza esta palabra para explicar que Dios es el comprador y que nos da una parte pequeña de su don celestial, el Espíritu Santo, en señal de que lo entregará por completo más adelante. Como una inversión, es un sello que identifica una reserva, ¿no? Cuando uno dice, va a comprar algo y dice, me lo aparta, ahí está, y después le pago yo el completo. Esa es como la dinámica. En primera, no vayan aquí, en primera de Tesalonicenses 5:19, dice Pablo, no apaguéis al Espíritu. Obviamente aquí entendemos que el Espíritu se puede apagar. Pablo le aconseja a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6-7, que avive el fuego del don de Dios que tenía por la imposición de manos. Estamos hablando del Espíritu Santo, del sello, de esa unción de Dios, de esas arras. Pablo también le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Eso no es el espíritu humano, eso es el Espíritu de Dios, que hay que avivarlo constantemente, porque se puede apagar. Lo que nos une con Jesús y el Padre es el elemento espiritual, no el terrenal. Y aunque lo terrenal es primero, como nos habla ahí en 1 Corintios 15 también,
el capítulo de las resurrecciones, aunque lo terrenal es primero, es transitorio. Primero terrenal y luego espiritual. Este es el proceso de las cosas, según Dios, según su palabra. El poder de amor y de dominio propio es el Espíritu Santo que es depositado en nuestro cuerpo por imposición de manos, después de habernos limpiado de todos nuestros pecados en el bautismo. Cuando uno se sumerge, se limpia, queda limpia la persona, simbólicamente. Pero bien ahí se aplica entonces esa limpieza en ese bautismo. Muere juntamente con Cristo, también es un simbolismo de esa muerte. Y a partir de ese momento es Cristo quien empieza a vivir en nosotros, porque la esencia de Dios está en nosotros. Dios empieza a vivir en nosotros. Aquí vemos esto de la relación que tiene Dios y que quiere tener con nosotros por medio de Cristo inicialmente, y luego con el Padre por medio del Hijo. Recuerden cómo hicimos toda la primera parte de la relación que hay. Al final Dios quiere que estemos todos juntos, en otras palabras. ¿Y de cuántos seres se está hablando al principio? Juan 1:1, ahí está. De 2 seres, esa relación, y tenemos que imitarla para ser como ellos y estar con ellos. Como lo presenta Pablo, siempre y cuando este don celestial continúe en nosotros y vaya creciendo, entonces estas arras, este depósito, este apartado, será entonces finalmente pagado cuando venga Jesús, que es la transformación o la resurrección a la final trompeta. Y ya no vamos a ser carne y sangre, por lo tanto vamos a poder heredar el reino siendo espíritu. Hace como un mes aproximadamente una persona llamó por teléfono a los teléfonos de la iglesia aquí en la Ciudad de México y dijo que estaba interesado en asistir, un joven adulto. Nos encontró por internet, entendió lo que es el sábado, algo de las fiestas, y estaba muy interesado porque estábamos nosotros recién iniciando a abrir las puertas para reunirnos en una santa convocación como hoy. Quedamos muy bien, me dio su nombre, su procedencia, no hay problema, véngase mañana, etcétera, etcétera. Y me llama como a los 10 minutos. Me dijo que había estado leyendo algo que nosotros enseñamos y se dio cuenta que nosotros no somos trinitarios. Se dio cuenta en ese momento. Me dijo él que Dios le había revelado en su corazón la naturaleza trinitaria de Dios, por lo tanto no podía concebir que nosotros en esta iglesia no enseñásemos la Trinidad. Por lo tanto me dijo, gracias, pero no puedo ir, porque no creen en la Trinidad. Fue la última vez que supe de él. La doctrina de la Trinidad es un gran bloque dogmático que está inserto en la gran mayoría de las comunidades pseudo-cristianas. Son muy pocas las que se salvan, o las que nos salvamos, de tener este dogma inserto en las raíces. Lo que hemos estado viendo hasta ahora, fíjense que estoy hablando ahora de la Trinidad después de todo esto, de la relación y del Espíritu y de nosotros con Dios y el Hijo. Lo que hemos estado viendo hasta ahora no han sido definiciones ni reflexiones de un concepto nuevo rotulándolo con un nombre llamativo. Cuando uno se mete a las doctrinas trinitarias, hoy son bastante complejas. No hemos estado viendo, en lo que llevamos de mensaje, no hemos visto las cosas que podríamos extraer de la Biblia o que incluso los supuestos padres de la iglesia dijeron por el siglo III, siglo IV después de Cristo, mucho después de que la iglesia fue fundada por Jesús. ¿Qué hemos estado viendo hasta aquí? La relación hermosa y maravillosa y profunda entre Dios y el Hijo, y el cómo nosotros estamos siendo invitados para ser parte de ellos, relacionándonos en esta relación eterna de amor e intimidad que ha tenido el Verbo y Dios, como lo vimos en Juan 1:1,
y dijimos, ¿hay alguien más involucrado? En ese punto de Juan 1:1, ¿vimos a alguien más? Lo podemos leer miles de veces. Y esto es previo, incluso antes de Génesis 1:1. No hay más seres. No obstante, hemos visto y sabemos que esta relación se ha ido abriendo poco a poco para que nosotros seamos parte de ella. Este ha sido el plan, para que usted y yo seamos parte de esa relación. La doctrina de la Trinidad en sus bases, y esto no se escucha mucho, pero en las bases trinitarias indican que el círculo del Dios trino es hermético. ¿Y qué podemos entender con eso? ¿Nos están cerrando la puerta a ser hijos de Dios? Es una doctrina bastante fuerte y va en contra de las verdades de Dios. Desde el año 381, en el Concilio de Constantinopla, se llegó al siguiente acuerdo por la iglesia oficial, que no era la iglesia de Dios. Pero dijeron, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, refiriéndose al Espíritu Santo, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Este es un extracto de este concilio en Constantinopla. Primera vez que se habla de una adoración al Espíritu Santo de Dios, al nivel de Dios el Padre y Dios el Hijo. Y eso está en todo el mundo, en todas las iglesias. Incluso en el tratado del Concilio de Nicea, antes, en el 325, se decía que se creía en el Espíritu Santo, pero todavía no se postulaba esta adoración hasta el año 381. Esta adoración no es bíblica. Su origen no está en la Biblia, sino en las interpretaciones posteriores de personas de renombre. Vamos a estar viendo esto un poco más en el estudio. Es un tema muy interesante. Volvemos a decir que hemos visto la relación íntima y estrecha entre los seres divinos, que son solo dos, que proyectan una unidad y que nos están invitando a formar parte de ella. ¿En qué sección de la Biblia, escucha bien esta pregunta, ¿en qué sección de la Biblia leemos acerca de una relación íntima entre el Espíritu Santo y el Padre? ¿De qué hemos estado hablando hasta aquí? De las relaciones. Y hemos visto entre nosotros y entre ellos. Pero ¿hay alguna sección que hable de la relación entre el Espíritu Santo y Dios el Padre como dos individuos? ¿Hay algún lugar donde aparezca el Espíritu Santo y el Hijo conversando, entregándose, dialogando, confiándose el uno al otro, como sí lo hemos visto con Dios el Padre y Dios el Hijo? Es una buena pregunta. Al inicio de las cartas de Pablo, cuando él saluda, jamás se menciona al Espíritu Santo. La fórmula es gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, la misma fórmula. ¿Quién era Pablo? ¿A quién le escribía Pablo? A los gentiles convertidos, quienes tenían una cultura politeísta, de muchos dioses. Pero no vemos que Pablo les esté introduciendo una tercera persona llamada Espíritu Santo, que está al mismo nivel de Dios el Padre y Dios el Hijo. No lo vemos. Segunda Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. Bueno, este es el último versículo de Segunda Corintios. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí está la Trinidad.
Ahí está esa comunión que tanto se habla entre Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Alguien podría disponer esto y se hace muy común ponerlo como una prueba trinitaria. Y es el patrón que se repite de quienes defienden la Trinidad. Es decir, un juego de palabras, traducidas al español, que revelan una verdad teológica en cuanto a la naturaleza de Dios. ¿A qué me refiero? ¿Se habrá tomado Pablo la molestia de poner el último versículo en esta despedida, una verdad teológica? Después de haber escrito toda la carta, la primera y la segunda carta a los Corintios, y al final, como que por debajo de la mesa, mete una teología nueva de que hay un Espíritu Santo que es una persona. ¿Habrá sido Pablo así en sus cartas? ¿Habrá sido esa la intención de Pablo? Entonces, las pruebas trinitarias son, versículo 1, ahí dice tan tan, versículo 2, aquí dice tan tan. Pero ¿por qué no vemos el puzzle completo? Veamos el mensaje completo. Veamos las relaciones entre los seres y veamos cómo se interpreta la Biblia a sí misma. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dejemos que la Biblia nos hable si tenemos duda al respecto. Miren lo que dice aquí respecto a la comunión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. No estamos interpretando aquí nosotros o algún señor muy erudito que dijo tal cosa en tal lugar. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La Biblia no se contradice. Pueden haber dudas que algunas veces tienen que ver con la traducción, con el griego, con el hebreo, Miren, todos los traductores en la época que se hizo, la Trinidad estaba pero por todo el mundo. Entonces, todos los versículos apuntan, pareciera que apuntaran a decirnos que está el tema de la Trinidad, pero lo vamos a ver en el estudio, como les dije hace un ratito. Entonces, ¿tendría sentido pensar que el Espíritu Santo es una persona cuando hemos visto que las relaciones son muy importantes y las relaciones que hemos visto y que hay están descritas entre Dios el Padre y Dios el Hijo y nosotros como personas? Vamos a la conclusión ya de este tema. Si alcanzo. Los defensores de la Trinidad, escuchen algo interesante que encontré. Ellos mismos dicen lo siguiente: lo más difícil del concepto cristiano de la Trinidad es que no hay manera de explicarlo de forma apropiada. ¿Qué piensan con eso? Para cualquier ser humano, la Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. De hecho, sería imposible explicarlo. Dios es infinitamente más grande que nosotros, por lo tanto, no deberíamos esperar estar en la capacidad de entenderlo por completo. Si la doctrina de la Trinidad tiene que ver con nuestra salvación y debe ser algo que está como escondido, misteriosamente dispuesto y revelado a la iglesia, ¿por qué está tan escondido? ¿Por qué no se puede explicar? Ni la doctrina es fácil de explicar, ni tampoco los siguientes puntos, considerando a un Dios trino. Esto como para alguien que quisiera ahondar más en este punto. O sea, si alguien que cree en la Trinidad y le preguntan, ¿qué pasa con Juan 1:1, con el Verbo y Dios el Padre que estaban ahí? ¿Me lo puedes explicar? 1. 2. La encarnación del Verbo y la resurrección de Jesús. Todo ese proceso de Dios que se hizo carne y que fue una proyección del Padre y que no era corpóreo. Oye, hay un enredo ahí, pero impresionante, de explicaciones respecto a la encarnación del Verbo y la resurrección de Jesús, que es bastante complejo. 3.
Es muy difícil para los trinitarios explicar la gloria que se despojó Jesús para ser hombre, como vimos ahí en Filipenses 2. Esta gloria despojada voluntariamente por Jesús. También, otro punto, ¿por qué hay una ausencia absoluta de la supuesta tercera persona en Apocalipsis? No existe la referencia a este tercer individuo que es como Dios el Padre y como Dios el Hijo. Dicen que no creer en la Trinidad es un peligro porque no se puede alcanzar la salvación si no se acepta la Trinidad. Pero hemos visto que la Trinidad bloquea el entendimiento y no permite ver la hermosa relación de Dios, el Padre, con Dios el Hijo, y la relación de nosotros con ellos, que nos enseñan. No es algo complejo de entender. No hemos traído aquí 20 libros para tratar de explicar el plan de Dios por medio de la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo y nosotros. La Trinidad es una inteligente mezcla de medias verdades y está condimentada con mentiras y gnosticismo. ¿Por qué decimos gnosticismo? No, es que es algo tan misterioso que no te lo puedo explicar, pero tienes que creerlo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Si hay que crecer en gracia y en conocimiento, o hay que decirle que sí a todo a una iglesia muy bonita. Preguntas al cierre. ¿Tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y no conoces al Padre? ¿Cómo puede el hombre viejo nacer de nuevo? Son dos preguntas que vimos. Respuesta 1. Cristo vino a dar a conocer al Padre y a enseñarnos esta relación de amor que tienen ellos para que podamos y sigamos su ejemplo. Y respuesta a la 2. Cristo vino a darnos poder de amor y de dominio propio para estar conectados espiritualmente con Dios por medio de Cristo, por el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Nos vemos en el estudio bíblico. Buenas tardes a todos.